crearon la guía para combatir la corrupción en México. Y es por ello que vamos a platicar esta noche con Itzel Jiménez Ríos, asistente de investigación de Impunidad Cero, para platicar precisamente de este tema. Itzel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, gracias. Oye, pues la pregunta principal que me gustaría hacerte es: ¿para qué sirve una guía para combatir la corrupción aquí en nuestro país? Pues mira, justo como lo comentas, el fenómeno de la corrupción es un fenómeno muy amplio, es un fenómeno muy común, y parte de los proyectos que nosotros tenemos en Impunidad Cero justamente es tratar de disminuir la cifra negra de delitos. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer fue crear una guía que buscara aclarar todo el tipo de procesos que existen para denunciar corrupción y que pudiera darle una idea mucho más clara a los ciudadanos de cómo denunciar. Entonces fue lo que hicimos, tratamos de hacer una guía lo más clara posible, lo más accesible al ciudadano común, para que las personas se animaran también, no solamente a promover la lucha contra la corrupción, sino a formar parte activa en la lucha contra la corrupción, denunciando, tratando de sancionar servidores públicos y logrando de esta manera que realmente logremos disminuir la impunidad en temas de corrupción. Entonces, bueno, nosotros de entrada encontramos muchísimos obstáculos. Un primer obstáculo es que los procesos para denunciar corrupción son muy complejos. Hay dos tipos de procesos, hay un proceso administrativo y otro penal, y no hay mucha claridad respecto de qué proceso es el mejor o ante qué institución acudir para poder iniciar procesos. Y también nos dimos cuenta de que, bueno, la eterna deuda para los denunciantes de corrupción, ¿no? Que es la inseguridad, el riesgo, el miedo que corren las personas en el momento en el que piensan acudir a una autoridad, y cómo ese riesgo juega muchísimo al momento de que una persona se decida a denunciar corrupción. Entonces, bueno, nosotros tratamos de involucrar todos estos temas lo mejor posible, de explicar el paso a paso de cómo denunciar, de incluso explicar mecanismos de protección, explicar las maneras en las que puedes denunciar anónimamente a través de plataformas, y tratamos pues de hacer un acercamiento lo más claro posible hacia los dos tipos de procedimientos que hay para que las personas pudieran decidir cuál es el procedimiento más fácil para ellos y pudieran pues intentar realmente formar, como les digo, parte activa de la lucha contra la corrupción. Queremos que las personas se sientan lo suficientemente empoderadas y armadas para que en el momento en el que decidan denunciar tengan todas las herramientas y todos los conocimientos posibles para completar su proceso. Justo la primera parte que señalabas, y me voy a regresar un poco en lo que nos acabas de explicar, me parece que es importante también saber o aprender a identificarla. Luego, como bien lo señalan aquí ustedes, Impunidad Cero, es cuando uno piensa en corrupción, piensa en estos grandes casos de corrupción que se han dado en nuestro país, que ejemplos tampoco faltan. Pero luego en estas cosas como más pequeñas o más cotidianas del día a día, de la ayuda, y la pongo entre comillas, ¿no?, para agilizar un trámite, desde eso, desde que te paran en un semáforo, algo que también nosotros, quienes, o las personas que son parte de esta cadena de corrupción, que es justamente quien acepta dar o ser partícipe de la corrupción, tampoco podemos hasta cierto punto luego identificarlo, o terminamos diciendo: no es tanto. No es tanto lo que me están pidiendo, no es tanto lo que está pasando, y no afecta finalmente en un proceso administrativo que yo le dé y lo vuelvo a poner entre comillas, ayuda al funcionario para que pueda agilizar mi trámite. ¿Cómo podemos identificarlo? Y también, ¿de qué manera podemos ser conscientes que tanto esta acción, que a lo mejor podemos considerar muchas veces pequeña o insignificante, en realidad es una cadena que luego termina generando estos grandes casos que terminamos conociendo a través de los medios de comunicación? Sí, mira, justo lo que comentas es algo que con lo que nosotros nos enfrentamos y que de hecho nos percatamos en el proceso de hacer esta guía. Tenemos también una sección en la que literalmente tuvimos que describir cada una de las conductas que constituían corrupción. O sea, describimos lo que son los delitos, describimos lo que son las faltas administrativas, y nos dimos cuenta justo lo que tú dices, que el ciudadano de a pie, hay muchísimos actos de corrupción que la sociedad mexicana ya tiene tan normalizada que ni siquiera identifica como corrupción o ni siquiera lo identifica como un delito, ¿no? El ejemplo más clásico y más típico, el tráfico de influencia, ¿no? Las personas piensan que meter a un trabajo a alguien por una palanca, o que el hecho de que alguien te eche la mano en un trámite porque lo conoces, no es corrupción, y es corrupción, ¿no? Entonces nosotros justamente intentamos hacer eso. Intentamos desmenuzar lo más posible las conductas para que los ciudadanos pudieran ubicarse en esos supuestos y entendieran que también estaban siendo víctimas de corrupción y que eso también era denunciable.
Y otra de las cosas que creo que vale mucho la pena de esta guía es que le intentamos hablar a los ciudadanos de a pie, pero también intentamos que estuviera enfocado a otras audiencias. Intentamos enfocarlo a servidores públicos, que son quizá las personas que tienen más cercanía con los actos de corrupción y que los perciben de forma más cotidiana. Y también lo intentamos enfocar a periodistas y organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que los periodistas, en especial en el ámbito local y las organizaciones de la sociedad civil, a pesar de que muchas veces se encuentran lo que tú decías en un inicio, los desvíos millonarios de recursos o cosas súper graves en temas incluso jerárquicos, que en temas de corrupción que escalan a servidores públicos muy altos, a pesar de que hay estos hallazgos, no siempre los denuncian. Y eso es porque hay muy poco conocimiento de cuáles son los procesos idóneos para denunciar. Entonces, si bien sí tenemos esta parte muy enfocada a los ciudadanos para que si reciben una mordida, si les pidieron alguna mordida en algún trámite, puedan denunciar, pero también queremos que los servidores públicos que identifican actos de corrupción denuncien al interior de las instituciones y también queremos que estos grandes actos de corrupción que se encuentran en el interior de la República no queden impunes y que también las personas y las organizaciones de la sociedad civil tengan un acompañamiento, una orientación, una tipo guía para que incluso si quieren dar seguimiento a estas investigaciones de forma legal, pues lo puedan hacer de una forma mucho más sencilla. La otra pregunta, ¿para qué denunciar si al final no va a pasar nada? Perdón, se cortó un poquito. Te decía que luego también surge la otra duda de ¿para qué denuncio si finalmente no va a pasar nada? Sí, claro, esa es la pregunta del millón, ¿no? Pero justamente nosotros lo que intentamos hacer con esta guía es esto, queremos empoderar a la ciudadanía, queremos darles las herramientas para que las personas se animen a denunciar y si pasa o no pasa, por lo menos tengamos más denuncias, más intentos, más registros estadísticos de que la corrupción realmente existe, no ha disminuido, sigue ahí y que incluso el hecho de denunciar y seguir un procedimiento es también visibilizar. Entonces, eso siempre tómenlo en cuenta en el momento en el que piensen en denunciar. Hay que visibilizar este fenómeno y si no alzas la voz, pues es un fenómeno que nunca. También, Itzel, a ver, no pasa nada porque no estamos denunciando. Y también no pasa nada porque nosotros mismos, como ciudadanos, estamos muchas veces solapando, como tú dices, en estos pequeños actos de corrupción o en esta... y déjame ir rápido justamente a la guía, a esta pequeña corrupción, ¿no? Que es lo que, como ustedes lo identifican, justamente nuestros identificadores de qué es la corrupción. Oye, ¿en dónde podemos encontrar esta guía para aquellos que estén interesados en, pues en primero, darse cuenta lo que está pasando, qué está pasando y cómo denunciarlo? Bueno, la guía la pueden encontrar en denuncia.org. Es una página en la que justamente hablamos de cómo denunciar distintos tipos de delitos. Tenemos muchas herramientas, tenemos muchas guías de violencia de género, de extorsión, de cómo actuar en diferentes tipos de delitos. Y aquí, en esta página denuncia.org, también está la guía para denunciar corrupción. También está en nuestra página de impunidad0.org. Y la verdad es que también recibimos día a día muchísimas dudas sobre los procedimientos, sobre, no sé, cualquier duda a la que se hayan enfrentado en el momento de iniciar sus trámites. Para esas cosas también nos pueden encontrar en redes sociales como impunidad0.org, en Twitter, en TikTok y en Instagram. Bueno, pues a compartirla. Itzel Jiménez, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Buenas noches. Igualmente también para ti. Bueno, pues ahí es la voz de Itzel Jiménez Ríos.